Dios les bendiga, hermanos y amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Elegidos para Contarlo, un podcast de la Casa de Oración. Mi nombre es Paula y hoy tenemos un invitado muy especial con un podcast que nos va a volar la cabeza. Hermano Yadir, bienvenido, ¿cómo estás? Amén, hermana. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a este podcast. Muchas gracias por haberme invitado acá a la iglesia, la casa de oración. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, el placer y el honor es nuestro y quiero que pues le des un poquito de contexto a las personas que nos estás viendo. ¿Quién es Yadir? Bueno, son muchas cosas en una sola persona. Bueno, yo soy una persona que en el campo, llevo 26 años aproximadamente en Bogotá. He vivido en otras ciudades, pues por el trabajo y por demás cosas. Regresé a Bogotá después del accidente, porque pues acá está mi familia, las facilidades pues para, digamos, mejorar un poquito a través de las terapias. Entonces por eso estoy otra vez de nuevo en Bogotá. Bueno, entonces sé que este testimonio, como es muy amplio, vamos a ir como directo a lo que Al grano. pasó, sí, al grano. Y cuéntanos, pues, sufriste un accidente bien fuerte, entonces cuéntanos un Sí. poquito. Bueno, el año pasado, en febrero, el 15 de febrero, yo estaba trabajando en Tobia, Cundinamarca. A eso más o menos de las 10 de la mañana tuve una caída de alturas aproximadamente a 4 metros. Caí de espalda con todo mi equipo de alturas puesto. Digámoslo así, no por echarle la culpa a los demás, pero fue por una negligencia de otra cuadrilla, por así decirlo, que hicieron un hueco en la plataforma donde nosotros todos los días la utilizábamos como soporte para no hacer todo el recorrido aéreo, sino que lo hacíamos a ese nivel, más seguro, entre comillas, para nosotros, pero desafortunadamente hicieron una perforación grande. Yo no la vi, me vine de espaldas, caí encima de una plataforma metálica en el piso y con la argolla dorsal del arnés, la que tiene uno atrás, me fracturé la vértebra T12. El daño fue pues grande. Me afecté la médula espinal desde la T10 hasta la L2. Tengo, tengo 10 tornillos y dos barras al lado y lado de la Wow. columna. Bueno, hablemos un poquito de ese día porque sé que estuviste consciente, ¿no? Entonces, bueno, usualmente cuando uno sufre un traumatismo, uno suele pensar como, ay, no, inconsciente, no sentí nada hasta que después desperté, pero en tu caso estuviste consciente y viste algo pues bastante peculiar a nivel espiritual, Sí. entonces cuéntanos eso. Bueno, yo al momento que caí, lo primero que hice fue, yo tenía mi radio acá amarrado en el arnés, llamar a los paramédicos. Llegaron, me atendieron, no sé por qué, todo el tiempo les pedía perdón a ellos, a mi jefe, al paramédico, a los que estaban alrededor. Yo estaba consciente, pero en un momento yo en la plataforma donde estaba vi la muerte, así como de ladito por el rabillo del ojo, vi la muerte, o sea, real vi la sombra. Descríbenos como porque uno a veces dice, Si es, es una si es figura una negra figura con un negra, hacha, no sé. como si fuera hecha de humo. Okay. O sea, tiene como la silueta de un ser humano con la capota así pues, con su guadaña, como la dibujan, pero es como una sombra hecha en humo negro. Y entonces yo no podía respirar. Pero a la par que veía eso, escuché una voz que me dijo, ahí tienes tu segunda oportunidad, tómala. O no la desperdicie, algo así me dijo, o sea, Audible. audible, la escuché dentro de mí. Y ahí ya pude respirar, porque la verdad, como pues por el golpe me había lastimado el diafragma, no podía respirar bien. Y entonces ahí tomé fuerzas, le pedí el favor a un compañero que me trajera mis cosas, mi morral, mi celular, porque en la zona en la que estaba no nos permitían tener como toda la mano, porque digamos que es una zona sensible, Ujú. ¿sí? Entonces me trajo mi celular, yo le envié un audio a mi señora, le dije que, amor, me caí, no siento mis piernas, avísale a mis papás, por favor. Y pues ahí ya los paramédicos me atendieron, me prestaron los primeros auxilios, ya yo me sentí como más tranquilo, Ujú. ¿sí? Empecé a sudar,
pero muchísimo. Yo siempre he sudado mucho, pero ese día, no sé si fue la adrenalina, los nervios o por el trauma, sudaba muchísimo. Me llevaron al hospital de La Vega, tanto que las enfermeras creían que yo me había accidentado en el río que pasa ahí cerca todavía, no sé cómo se llama, y yo les dije, no, es que es sudor mío, mi ropa realmente la podían escurrir y de sudor. O sea, pensaban que te habías mojado y no, era Sí, que hacía en sudor. el río, porque también Wow. estábamos haciendo unos trabajos en la laguna, una laguna que hay allá en La Vega, pero pues no, era el del accidente, del sudor, pues por el accidente. De ahí pues me trajeron a Bogotá ese mismo día como a las 5 de la tarde, a la clínica Medicentro Fontibón, y ahí duré 2 días. Eso fue, el día del accidente fue un jueves y me hicieron la intervención quirúrgica el sábado 17. ¿Y cuál era como el panorama de los médicos, más o menos, que te decían? Pues los médicos nunca te dicen como que, nunca te dicen la verdad. Ellos ya cuando te dicen la persona cayó así, te pasa, ya ellos saben. Ellos O sea, ellos saben. ya saben más o menos cómo lo que ellos no se quieren encontrar al abrirlo a uno es lo que sospechaban. Ujú. Bueno, pues un día antes de que me entraran a la cirugía, yo recuerdo un señor, un doctor, los médicos me dicen Ujú. que ese señor no, No no era, existe. pero me acuerdo bien que me dijo que él era apellido Chávez. Sí, era un señor canosito, ya de edad, su Ujú. cabellito un poquito abultadito. Y me preguntó todo, le conté, y entonces le dijo una enfermera, no hay que subirlo a la UCI porque este paciente está a cualquier momento entra en paro y entonces pues se nos va. Y me subieron a la UCI, me conectaron todo pues y me pusieron ahí un ventilador por si. Mm. Pero no, gracias a Dios siempre estuve bien, el corazón, el ritmo cardíaco, todo estuve bien para que, Me haces acordar de varios testimonios y yo te contaba que pasa sí, eso y es muy extraño, pues Dios y sus cosas sí. obviamente, pero que han dicho como no, vino un doctor, me dio el diagnóstico o le dijo a las enfermeras qué tenían que hacer y luego nadie conoce a ese doctor. Sí, he escuchado historias iguales. De hecho, una amiga que me visitó después del accidente me contaba que me mostró incluso la firma de un doctor que no existe. Wow. Y ella, pues, gracias a Dios, volvió a caminar. Ujú. Entonces, pues me decía, me contaba su testimonio y me decía como, ten fe, que tú también puedes estar dentro de esos testimonios de vida. Amén. Sí, porque tú me contabas que, bueno, después de este proceso y las terapias, como que la posibilidad de volver a caminar está ahí. Que los neurocirujanos te decían como ya hicimos a nivel médico esto, pero confía en Dios. Sí, o sea, tanto el doctor que me hizo la cirugía, que es un gran doctor, de hecho, él fue el que atendió al senador Miguel Uribe el día del atentado. Él fue el primero que lo atendió como profesional y pues él me decía como que yo ya hice todo lo que pude, lo que está a mi alcance, ya esperar en Dios. Él siempre me señalaba pues al cielo. Yo sin embargo pues como incrédulo pedí un segundo concepto con otro neurocirujano que es muy bueno, que es el doctor Uriza, que él fue el que intervino a Egan Bernal cuando el accidente. Wow. Y el doctor me dijo lo mismo, me dijo, no, la cirugía quedó perfecta, no hay nada más que hacer por parte de neurocirugía, pero confía en Dios, porque él me dijo una frase que me ha marcado, me dijo, el que va a caminar, camina. Y ahorita te digo por qué me ha marcado. Entonces, resulta que volví otra vez donde el doctor meses después, le llevé nuevos exámenes y me dijo, yo veo ahí tu médula muy dañada, pero está conectada. Tiene así como se rompieron millones de nervios, porque no sabía que dentro de la médula, así como hay nervios del tamaño de un cabello, hay nervios microscópicos, son muchísimos. Entonces, así como se te rompieron muchos nervios, también quedaron muchos buenos. Entonces, de ahí se puede agarrar el sistema nervioso central y empezar a trabajar. Entonces yo dije, bueno, está bien, vamos a tener, eso sí me dijo, tienes que tener mucha paciencia, porque esto es de tiempo, esto es de terapias, esto es de esperar. Y pues lo que uno menos quiere, esperar. Es cierto. Después de este proceso, tú me contabas que, bueno, ya decidiste cómo tomar una decisión con el Señor y bautizarte, pero pues hubo como un proceso ahí para llegar ahí. ¿Cómo fue eso? Bueno, resulta que yo vengo de padres cristianos evangélicos de la Pentecostés.
Eh, pero pues yo nunca tuve como ese de, sí, voy a hacerlo, voy a bautizarme, mis hermanos son bautizados, o sea, no faltaba, bueno, faltábamos dos, en ese momento solo falta un hermano, pero yo sé que pronto lo va a hacer. Y después del accidente me empezó a visitar el hermano Orlando Marín, el pastor de la iglesia del Aposento Alto en Kennedy. Sí. Y yo pues decía, sí, claro, pues ya me pasó todo lo que me pasó, a cualquier momento me puedo morir, porque incluso estando en ese estado soy muy vulnerable a una neumonía, una bacteria, bueno, muchas cosas por el sistema, que el sistema nervioso se dañó, entonces el sistema inmunológico falla. Entonces él fue como 4 meses a visitarme, así seguido con la esposa, hasta que yo dije, hermano, que pues bautízame. El 8 de junio del 2024 me bautizó y pues yo como que, como dijo el burrito de Shrek, yo no me siento diferente. ¿Qué pasó acá? No, Sí, o sea, normal. como que bueno, ¿qué era todo eso que me hablaban de que uno, Claro, no sé, le salía la aureola, las alas? Bueno, levitando. exacto. No, entonces así pasó el tiempo, pues yo muy juicioso en las terapias. eh, mm, Llegó diciembre y me volví a enfermar. O sea, viene la segunda prueba. Viene una segunda prueba, digamos que difícil, pero es la mejor que, pues el resultado de ahí en adelante. Entonces resulta que me empezó un dolor en el estómago, al lado izquierdo, y me llevaban al médico por urgencias y llegaba allá y se me quitaba. A los 8 días, otra vez, 8, 9 de la noche, 10 de la noche, un Ya ir, domingo, dice que ahora si me vuelve a pasar nadie me va a creer. y volvían y me llevaban, y otra vez se me quitaba el dolor. Entonces ya estaba como Juanito y el lobo. A la tercera vez, mi hermana me dijo, porque yo estaba viendo con mi hermana, entonces me dijo que me daba, bueno, ella preocupada, yo no, vete tranquila a dormir. Yo dije, eso ahorita se me pasa porque ya se me ha pasado. Y resulta que llegaron las 2, 3 de la mañana, 5 de la mañana y el dolor ahí hasta que el sueño me ganó. Entonces, al otro día ya a las 10 de la mañana me despertó, me preguntó cómo estaba, seguía con el dolor y me llevó por urgencias a la clínica Marley, pero allá no me intervinieron porque no tenían convenio con la EPS, o sea, otro problema. Dios. Bueno, en fin. El doctor pues que me atendió me dijo, efectivamente usted en este momento tiene algo que se llama barro biliar, que son como cálculos en la vesícula biliar, pero pues acá no tenemos convenio con tu EPS, entonces no nos dan el aval para operarte. Yo te sugiero que busques un hospital que tenga el convenio y vayas. Y entonces pedí salida voluntaria, me fui para el San Ignacio, ahí cerca, y como que allá es como que, sí, bueno, váyase, o sea, lo tiran a uno allá como a la sala de urgencias, y pues en el estado que yo estaba físicamente pues en silla de ruedas, no era para que me hubieran Sí, dejado así. claro, tenías que tener prioridad. Exacto, y resulta que allá duré 8 días y ni siquiera en una camilla, era como una poltrona, y pues imagínate. Al fin por allá, digamos que un poquito peleando con ellos, me asignaron una camilla, ya era el día jueves, nada, no había comido nada en una semana prácticamente. Llegó el día viernes y nada, entonces yo ya desesperado del hambre y de todo, pues yo le dije a mi mamá que me trajera algo de la calle a escondidas. Y ella fue, pobrecita, ella fue y buscó por un lado, por otro, hasta que encontró un puesto en la calle que vendían jugo de naranja natural. Y créeme que fue, fue la cosa más rica que yo me haya comido, no sé si por el hambre o por, no sé, o porque me lo llevó mi mamá, pero fue, eso volvió y me restauró todo. Y estaba ahí todo contento cuando me dijeron, mañana sí te vamos a operar temprano, 7 a.m. te Y operamos. ahora, Y yo, doctor, pero es que yo ya comí. ¿Y qué comió? Entonces yo le dije mentiritas, yo le dije, no, yo comí solo juguito de naranja, pero mentiras, yo me he comido también un pan. Entonces digo, no hay problema, mañana te opero a las 7 de la mañana, la cirugía se demora 1 hora máximo, 45 minutos, esas cirugías generalmente son como ambulatorias, digámoslo así, o sea, te dan salida el mismo día, si no pasa nada, no sé qué, bueno, yo, bueno, doctor, listo.
Entonces me tomaron todos los datos, la anestesióloga, bien. Sí, al otro día a las 7 de la mañana me subieron al quirófano y me pusieron la anestesia, pero no me agarraba hasta que al fin, o sea, yo me sentía como entre allá y acá, pero al fin Sí, te cogió. me dormí, sí. Y al instante aparecí en el cielo. Wow. O sea, me morí yo, la verdad, sí. Y pues ahí empezó el encuentro que tuve con Dios, con el Señor Jesús. Ahí quiero que pues ya nos cuentes qué viste. Sé que pues ponerlo en palabras y describirlo con cosas que nosotros acá en la tierra conozcamos es difícil, pero, pero bueno, y también quiero como pedirle a las personas que lo están viendo como mucha, no sé si discreción, decirlo así, pero también que lo intenten escuchar con ojos, ¿no? Escuchar con oídos Espirituales, espirituales, sí. porque hay muchas cosas, y dice la palabra del Señor, que no vamos a entender, ¿sí? No. Pero podemos verlo a través de las experiencias. Sí, Entonces, bueno, sí, vamos a porque escucharlo. incluso, no sé si esto salga, Todo pero, sale. pero el tema es que puedo herir la susceptibilidad incluso de mi iglesia, de nuestra iglesia, ¿sí? Con lo que voy a contar. Obviamente esto yo ya se lo conté a mi pastor, eh, a muchos hermanos también, y muchas personas que no son cristianas también. El Señor me dijo como que yo sabría el momento a quién contárselo y que eso no era pues como para todo el mundo. Que Él me iba como a mostrar cuando iba a ser el momento de contarlo como en una especie de testimonio y creo yo que por eso estoy acá. Entonces, Seguramente le llegará a las personas que tengan que saberlo, que estén sí. preparadas también para eso. Entonces, bueno, se murió. Llegó Bueno, al cielo. ¿Qué pasó? me morí, fui al cielo y yo vi la entrada del cielo, así como la muestran en las películas, en todo. Pero las dos, digamos que esta puerta era de dos abras, ¿sí? De dos, y una estaba abierta. Pero antes de entrar, me acordé que yo había tenido un sueño años atrás, muchos años atrás, en el que yo había muerto y había ido allá mismo y no había podido entrar. Entonces la persona que estaba allá, no sé quién era, si San Pedro, no sé, me había buscado en un libro grande, que es el libro de la vida, y yo no aparecí. Entonces yo así como con mi recocha y todo el tema le decía, venga, busca ahí que yo ahí estoy. Entonces me dijo, no, ¿sabes qué? Voy a buscar en el libro de los bautizados. Cuando él me dijo, voy a buscar en el libro de los bautizados, yo dije, no, ya baila. Yo no Mejor soy no bautizado, busque. yo no era bautizado, entonces yo dije, no, ya, aunque yo era bautizado por la iglesia católica. Yo dije, bueno, esperemos. Sí, sí. Me busco en un libro más pequeño, que era el libro de los bautizados, y no aparecí. Entonces yo le decía, no, venga, busque ahí por mi apellido, por N, por N. Entonces él buscaba y buscaba y buscaba y buscaba y decía, no estás. Es que me decía, si al menos estuvieras aquí, yo te dejaba pasar. Si al menos estuviera bautizado, te dejaba pasar. Dios. Entonces yo, como aburrido, me bajé a la tierra, deambulando. Y yo veía a mi mamá y a un hermano hablar y mi hermano le decía, mami, es que Yadir si se hubiera bautizado, cierto que se hubiera salvado. Y mi mamá decía, claro, porque la Biblia enseña, ta, 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 ta. Y yo les iba a decir a ellos que era real, pero ¿cómo les decía si no me escuchaban? Entonces volví a ese momento, estando en el cielo, y pasé la puerta. Pero bueno, antes de pasar la puerta había mucha gente a mi derecha y a mi izquierda que yo sabía que eran mis tíos, abuelos, o sea, los hermanos de mis abuelos y amigos que habían muerto y que por alguna razón habían hecho parte de mi vida, pero yo no los conocía, o sea, porque de hecho mis tíos murieron antes de yo nacer. Sí, Conocerlos, claro. claro, pero estaban ahí y estaban todos felices, como aplaudiendo, como ovacionando, porque yo iba a pasar al otro lado de la puerta y ellos estaban esperando ahí como que Dios los tenía ahí para, para dejarlos entrar, pero primero nos tocaba a nosotros, los bautizados, ¿sí? O sea, como algo así. Yo lo entendí así, no sé. Como que prioridad los que se bautizaron, Exacto, pero no es que como que ustedes no, ustedes se tienen que esperar un poquito un más. poquito más De mientras acuerdo. yo salvo a los santos, ¿sí? Entonces yo pasé allá y el primero que me encontré de frente fue al rey David. Yo quedé como ver una celebridad.
tú supiste apenas lo viste que era el rey David. Sí, Él no o dijo, sea, nadie hola, me soy dijo, el rey no, David. nadie, o sea, nadie me lo presentó. Eso es como que todo el tiempo arriba en el cielo es como que tú sientes y escuchas y hablas, es en tu cabeza, no es en tu boca. Entonces me presentó al rey David, era más o menos de mi estatura, más o menos 1,65, rubio como lo narra la Biblia, ojos azules, su cabello era como de oro, así enchurcadito, no era muy mechudo, era como, no era largo así, sino como abultadito, una persona que tiene el cabello abundante. Y enseguida el rey David me presentó al Señor Jesús de Nazaret, que era hasta donde yo lo logré ver, como de aquí para abajo, y le vi esta parte de los brazos, y el cabello también era muy parecido al rey David, pero el Señor sí era más alto, 1,80, 1,83 más o menos. Cuando tú lo viste en tu mente, fue como Jesús de Nazaret. Sí, Wow. sí, porque primero no le vi el rostro, pero eso que tú sabes que es Él, ya nadie te lo dice, es Él. Y Él como que dijo, vamos, y me llevó por todo el cielo. Me empezó ahí como, ven, te doy una ronda acá y te muestro las cosas que tengo acá. Y al momento apareció una Biblia abierta que nos seguía a todos lados, pero detrás de la Biblia había como una especie de ventana redonda donde atrás de la Biblia se veía todo el infinito del espacio, como así como lo muestran Sí, sí, en la sí, tele. las películas. Sí, el espacio al infinito, que se ven muchas estrellas, y ahí estaba la Biblia. Y el Señor, a medida que hablaba, la Biblia se iba abriendo en otras partes. Entonces, pues, Jair, haznos como ese recorrido un poco que el Señor hizo contigo, ¿sí? Como si tú tuvieras que hacernos Un tour por el el cielo. tour por el cielo. Bueno, entonces resulta que me empezó a mostrar las cosas que yo había logrado entender de la Biblia sin que nadie me las enseñara. Yo siempre he sido muy lector de la Biblia desde niño. Me acuerdo que me sabía el libro de Jonás completo, de memoria. Y había muchas cosas que yo había entendido y que de pronto a veces cuando enseñaban la palabra de Dios, yo dentro de mí decía como que no, o sea, como que no es así. Pero pues yo nunca refuté nada porque pues siempre soy muy respetuoso de los pastores, de los sacerdotes, de todos los que enseñan la palabra del Señor. Y él me dijo, mira, no toda la Biblia es mi palabra. Él me mostraba como lo que era de él. Y el resto pues era como más del que la escribió, el escritor. ¿Sí? Digamos yo por esta experiencia puedo escribir un libro y una parte es la palabra de Dios y otra parte es la Como experiencia la mía. inspiración también Exacto. que Él te da. Entonces me llevó a conocer eh, todo lo que Él tiene para nosotros. O sea, todo el galardón que nos da con las coronas. Lo que Él me dijo ese día fue porque Él era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Yo no lo había entendido hasta ese día. Resulta que me mostró muchas personas así en fila, como en ¿cómo se llama? Es una calle de honor. Y yo estaba ahí, pero a la vez también andaba con él. O sea, yo me vi, no sé cómo explicarlo, yo estaba con esta gente, pero a la vez también estaba con él por la calle de honor. Y yo, con la corona, estaba tan feliz que yo decía, bueno, y yo de verlo pasar, yo, ¿qué le doy? ¿Qué le regalo? O sea, agua, ¿qué le doy? O sea, no tengo que darle. Me quité la corona, la puse delante de él y todos hicieron lo mismo. Y él me dijo que al obtener la corona todos eran reyes y él era el rey de los reyes. Yo antes creía que rey de reyes era por los reyes de la tierra. No, Es algo que yo era también por creía, nosotros. digámoslo. Lo que pasa es que nosotros no nos hemos metido pues en el cuento de lo importantes que somos para Dios, ¿sí? Sobre todo las mujeres. O sea, él me dijo ese día, en ese momento, soy el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque Señor es el que hace como el sacrificio,
la palabra Señor pues se le denomina a una persona mayor, pero es una persona que está muy llena de experiencia. Entonces al nosotros tener toda esa experiencia cristiana, pues ya sabe que vamos a ser semejantes a Él, ¿sí? Me mostró el poder que tienen las mujeres. Y a la vez que me iba mostrando el poder que tienen las mujeres, que me mostraba mi mamá, me mostraba mi hermana, me dijo que las mujeres tenían, las mamás tenían la fuerza de 3 hombres, físicamente. Sí, yo sí creo, porque para traer a alguien Y en ese momento me mostró los versículos de Proverbios 31, donde habla acerca de la mujer virtuosa. Yo en ese momento no lo entendí, hasta hace poco que leí la Biblia en esa parte, y yo dije, wow, o sea, Dios ama muchísimo a las mujeres, incluso yo creo que muchísimo más que a nosotros, porque todo el tiempo nos dijo, ustedes tienen que amar a las mujeres, no las tienen que entender, tienen es que amarlas. Eso ya es otra cosa. Sí. Y así a medida que me mostraba en vivo y en directo las cosas, me iba mostrando que eso estaba en la Biblia, solo que nosotros no, lo pasamos por alto, como que lo leemos y ya, no le ponemos en práctica. Me mostró también acerca de los espíritus, de la sabiduría, de todo lo que viene de Él. Nosotros tenemos un concepto de que lo único que viene de Dios es lo bueno y lo malo, ¿no? Pero resulta de que todo lo bueno y lo malo viene de Él porque Él lo permite. El diluvio, las plagas de Egipto, esas serpientes cuando mordieron al pueblo de Israel, que Moisés le tocó hacer la serpiente de bronce para que el que la mirara fuera sanado. Todas esas cosas que tú lees en la Biblia, que le han ocurrido a las diferentes épocas a la gente, vienen de parte de Él porque Él lo permite. Y que dicen, no recibiremos de Dios solo lo bueno, sino también lo malo. Lo malo, claro. Pero entonces nosotros como seres humanos solo queremos lo bueno, queremos lo fácil. Y cuando nos ponen una prueba, digamos como la que yo estoy pasando, como que entonces no, mejor me muero, mejor me hubiera muerto el día del accidente. Sí, porque uno entra en depresión, uno entra en frustración, uno quiere hacer cosas y no puede, entonces uno, bueno, yo podía hacer esto, ya no lo hago. Después me mostró también el infierno, que estaba vacío. Fuimos allá un momento, me mostró, es como un desierto inmenso, hasta donde tú alcanzas a ver, pero el cielo es de color rojo. Así como muestran las películas de Marte, así, más o menos. Habían animales ahí raros y todo, pero me decía que está desocupado porque esto está preparado para el día del juicio. El que no haga caso aquí viene a dar. Y bueno, salimos de ahí. Me dijo que teníamos que tener amor los unos por los otros porque nosotros siempre somos como a comparar los pecados y resulta que para Él todos los pecados son iguales. De hecho, yo no lo entendí en ese momento hasta cuando leí el libro de la prostituta y Simón de Cirene, cuando entraron a la casa de Simón de Cirene, que la prostituta le lavó los pies con las lágrimas y le secó los pies con el cabello y le echó el alabastro. Y Simón de Cirene la juzgaba en su corazón que el Señor se estaba dando, pero mientras él la criticaba, el Señor había puesto, incluso el pecado de la crítica lo había puesto mayor que el de la mujer, porque la mujer se estaba arrepintiendo de lo que había hecho. Claro. No quería volver allá, mientras que él estaba ahí criticando en el momento. Y aunque conocía a Jesús, su corazón estaba en la crítica. Exacto, porque nosotros nos apegamos mucho a la ley, al papel, a lo que dice en el libro, ¿sí? Si no está en el libro, no existe. Si no esto, no existe, ¿sí? Y si tú ves en la época que el Señor enseñaba, Él no enseñaba con una Biblia en la mano o con un libro en la mano, mientras que los demás sí, ¿sí? Bueno, entonces me decía que teníamos que amarnos los unos a los otros y me mostraba como los ejemplos era que cuando una persona va a hablar mal de otra persona,
y no lo hace, se calla, ahí en ese momento amó a esa persona. Al no criticar, al no decir nada, tú estás amando a la otra persona. Y si tú puedes hacer eso con la persona que tienes al lado, obviamente lo vas a poder hacer con Dios. Porque dice que en Juan creo que él dice que él pone a tu lado a otra persona para ver su corazón. Y si usted no tiene amor por la persona que tiene al lado, mucho menos va a tener amor por el Señor porque no lo vemos. Sí, dice como que el que no ama al que tiene, al que ha visto, ¿cómo va a amar al que no? Sí. Entonces, eh, me decía que a veces, o sea, a veces nosotros en la iglesia enseñamos una cosa, pero hacemos otra, ¿sí? Incluso criticamos a las demás iglesias. Y él dice que lo que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces, pueda que esas personas no se salven. Pueda que tú por no llevar las reglas internas de esta iglesia no te salves. ¿Sí? No sé, que te gusta maquillarte, que te gusta cortarte el cabello, que te gusta, en fin, ¿sí? Pueda que eso pase, que no te salves por eso, pero eso no lo decido yo, ni lo decide la iglesia. Eso lo decide el Señor juez justo. ¿Sí? Y muchos dicen, no, es que las obras no salvan. Es que las obras, y él me decía, él me mostraba en la Biblia ese versículo que dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y que uno diga, Señor, ¿y yo cuándo hice eso? No, pero es que no lo hizo conmigo, lo hizo con uno de mis pequeños. Por cuanto lo hiciste con Sí, uno de ellos, lo hiciste lo hiciste conmigo. conmigo. Y a veces uno, pasa que uno también con los animales se comporta Mejor. o incluso peor, no los comprende, no los trata bien porque no les entiende. Y resulta que los animales fueron creados primero que nosotros y son la creación que Él dejó para que nosotros se la ayudáramos a cuidar. Administrar. Exacto, a sojuzgarla. Ujú. ¿Sí? También estando allá, vi un grupo de personas en las cuales estaba una persona que yo siempre quise mucho en vida y era mi cuñado. Pero cuando yo quería ir a hablarle, a verlo, a cogerlo, él se me escondía entre la multitud, que esa multitud estaban alabando al Señor. Pero no como acá, sino como en un tono como, no sé cómo escribirlo. De todos ellos salía ese sonido de su pecho, no sé, que era agradable al Señor. Para mí era extraño, muy bonito, pero extraño, Claro. pero para el Señor era la adoración. Y entonces yo le pregunté al Señor que por qué mi cuñado no quería verme. Verte, estar contigo. Entonces me dijo, porque él no quiere ya saber nada de ese mundo. Wow. O sea, y es verdad, cuando tú estás allá, en ese momento a ti se te olvida todo. Padre, a mí se me olvidó hasta que estaba lesionado, que no podía caminar, allá yo caminaba, yo estaba feliz, no se podía llorar porque no existe el sentimiento de llorar, no existe la tristeza, no existe nada, o sea, esas cosas que nosotros nos ponen así como allá no existe, allá todo es felicidad, todo el tiempo es sonriente. Y eso me dijo el Señor en un momento, me dijo, siempre sonría, siempre sonría. Y cuando me hablaba acerca de amar al prójimo, a las personas, a los demás, me dijo, porque cada uno tiene una relación conmigo única. Entonces yo no puedo pretender que tú hagas lo que yo hago porque a mí me funciona así con el Señor, porque a ti no te va a funcionar tal vez porque Él te usa de otra manera. De pronto estando acá en este momento, en este podcast, Dios te está usando de esa manera, para que de esa manera también se dé a conocer la palabra de Él a las personas que lo ven, que lo escuchan, ¿sí? Entonces no tenemos que creernos menos porque de verdad allá somos, o sea, yo decía, Señor, pero ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué me va a dar esa corona a mí? Entonces me decía, no, que siempre tenía que saber que yo era merecedor de lo bueno, de las cosas buenas que Él tenía para nosotros.
porque yo decía, no, pero pues, o sea, ¿cómo me va a dar eso a mí si es que yo no he hecho nada? O sea, ¿yo qué he hecho antes? He No hecho lo cosas merezco. malas, pues, claro. Y eso es lo Es su bonito, gracia y que su cuando uno amor. se humilla, es cuando Él le presta atención. Y cuando tú crees que Dios está más lejos de ti, es cuando está más cerca. Cuando no, es que el Señor me abandonó. No, Él está acá conmigo. Entonces, estando allá y viendo el tema con mi cuñado, con todo lo que pasaba, me llevó, me llevó un momento a que jugáramos como si él fuera mi papá. Yo, yo estaba sentado así como haz de cuenta acá, con mis piernas cruzadas, jugando con unos juguetes, creo que eran carros, no sé, y él también sentado jugando conmigo. Y yo me sentía como un niño, yo me veía como un niño, todo el tiempo me veía como un niño. Y todo el tiempo él me hablaba era en la mente, no, no sé, o sea, era como telepático. Y, y la verdad, hermana Paula, es que el cielo es, no sé cómo describirlo. O sea, si la gente tuviera la oportunidad de conocerlo como yo lo conocí, le pediría al Señor que viniera allá. Sí, porque nosotros los que nos han enseñado acerca de la palabra, del Señor, queremos irnos, pero en el momento que nos enfrentamos a la muerte, no, hermano, ore por mí porque me estoy Que me quede acá. muriendo. Sí, me No. estoy muriendo. Entonces, ahí aprendí que él se mueve es en medio de la unanimidad, sobre todo en la alabanza, porque en la oración unos están orando de una manera, otros de otra, mientras unos oran están pensando en otra cosa, y en la alabanza no, en la alabanza todos estamos cantando lo mismo, estamos entonando la misma canción, ¿sí? Y ahí es cuando se manifiesta el Espíritu Santo. Entonces, en medio de la alabanza es que el Espíritu Santo se manifiesta como lo vi en el cielo. Ninguno estaba orando, ni ninguno estaba enseñando la palabra. Estaban era adorando, cantando, alabando. Tú me contabas algo fuera de cámara y era que cuando recibiste el Espíritu Santo se sentía como lo que tú sentiste estando Sí. allá, ¿no? Bueno, después de eso, bueno, antes De ir para allá. de ir al cielo, pues me hice bautizar ese 8 de junio y no recibí el Espíritu Santo ni nada. Pero al año siguiente, o sea, este año, en mayo, fui a la iglesia otra vez y tuve la oportunidad de recibir el Espíritu Santo. Y en ese momento volví a sentir lo que había sentido en el cielo. O sea, los hermanos que sienten, que reciben el Espíritu Santo y sienten esa paz, sienten ese amor, sienten ese abrazo, porque uno siente es un abrazo, eso se siente en el cielo todo el tiempo. O sea, nunca en la tierra usted va a sentir algo igual. O sea, no sé, que tú quieres conocer X país o el mar o lo que sea. Y sí, muy bonito, muy chévere, pero ya pasó. No se compara con Exacto, nada. allá es todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, tú sientes ese abrazo. Y yo dije, ahora sí entiendo lo que los hermanos me decían antes de yo ser bautizado, de lo que ellos me hablaban y yo no podía entender. Ahora sí lo entiendo. Ahora sí sé qué es ser un hijo de Dios. ¿Sí? O sea, antes, digamos, sí se lo enseñan a uno, pero no es como vivirlo. Porque al vivirlo tú incluso tu experiencia de vida hace que tu cabeza se ilumine de una manera que dice, ahora entiendo por qué esto, por qué aquello, por qué lo otro, por qué me sucedieron estas cosas, o por qué soñaba esto. ¿Sí me entiende? Porque a veces en los sueños Dios te habla y tú no, es un sueño, no hay que decirlo para que se cumpla o ya. Pero uno nunca le presta atención a las cosas más pequeñitas, a los versículos más escondidos, al que no tiene tal vez en ese momento relevancia. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Ahí está la historia de los dos ladrones. Y ambos sabían que Él era Dios, pero uno lo retó, le dijo, sálvate y hay En derecho la nos salvas a crucifixión. nosotros. Y el otro dijo, no, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y a ese sí le respondió.
porque Él ama al humilde y al altivo ni lo Mira de determina. lejos. Entonces, a la hora de nosotros pedir, que dice la Biblia que pedimos mal, es eso. Yo muchas veces en la casa he orado y le digo, Señor, yo ya sé que pido mal, pero entonces enséñame cómo debo pedir, ¿sí? Porque de pronto yo en este momento estoy pidiendo sanidad, volver a caminar, pero ¿con qué fin? Y si eso de pronto al obtenerlo, ¿a dónde me va a llevar? ¿Sí? Porque nosotros los seres humanos nos olvidamos fácil de las cosas. Nosotros podemos tener en la casa una buena esposa, un buen esposo, y de pronto, no sé, a muchos les pasa, se le presenta una oportunidad y no se acuerdan de todo lo bueno que fue esa esposa, ese esposo, o esa esposa, ese esposo hace algo malo y ahí se acabó todo. No se acuerdan de las cosas buenas, no se los olvida todo. Entonces, eso nos pasa a nosotros acá con el Señor. Venimos a la iglesia y por 1 hora, 2 horas nos sentimos uno con Él y salimos de acá y nos cerraron allí en un trancón y ya queremos bajarnos a darle al prójimo. El prójimo Sí, no colabora, no colaboran. no lo amamos. Entonces, él me mostraba, por ejemplo, que cuando nosotros ponemos el rostro de la persona que amamos en el rostro de las otras personas, del delincuente, del que está enfermo, del que está en la cárcel, ahí es cuando cambia todo, ahí es lo que llaman empatía. Ahí es cuando uno, ahí sí le pide al Señor que le ayude a esa persona. Pero mientras no tengamos una relación directa con esa persona, y resulta que ahí es donde está Dios, porque por eso Él nos mostró la parábola del samaritano. El hombre ni lo conocía, pero lo ayudó, le pagó, Le vendó sus heridas. sí. No sé en qué terminaría la historia, pero el Señor lo tomó como ejemplo y es lo que nosotros debemos hacer. No es tanto, no es tanto, digamos, sí, obviamente hay que congregarnos, hay que orar y todas las cosas que nos han enseñado, pero afuera hay mucha gente que nos necesita, mucha. Mira, ahorita yo yendo a terapias, yo decía en mi casa, uy, yo estoy muy mal, no me puedo mover, no me puedo sentar, no. Y llegaba yo allá y encontraba personas que no podían ni comer. Y yo le daba gracias a Dios porque decía, sí, estoy mal físicamente, pero estoy mucho mejor que muchas personas. Y tú en la calle te puedes encontrar con gente que tú aparentemente las ves bien, pero van sufriendo un cáncer. Son personas que sufren, no sé, de los riñones, no pueden hacer sus necesidades por sí mismos. Y he entendido que nosotros nunca somos conscientes de lo que es el cuerpo de nosotros, de lo agradecidos que debemos estar con Dios por, por poder hacer las cosas que hacemos. Y como te decía ahorita fuera de cámaras, eh, los israelitas o los judíos tienen una oración fuera de los baños, donde se lavan las manos, ellos tienen los lavamanos afuera, y cada vez que se lavan las manos después de haber ido al baño, leen esa oración, porque es donde le dan gracias a Dios por haber podido ir al baño a hacer sus necesidades sin ningún problema. A veces creemos que es algo como tan automático Exacto. Al y ser es que Dios automático está creemos que, ahí. que tenemos el derecho divino pues y no, esto es un regalo, cada parte del cuerpo es un regalo y nosotros no lo sabemos apreciar. Entonces, bueno, estando en el cielo, viendo todas esas cosas y que el Señor me decía que nosotros entendíamos mal y enseñábamos mal, ¿sí? Me mostró el libro de Jeremías y que todo lo que yo no sabía que el libro de Lamentaciones también era de Jeremías y me mostró los dos libros y que todo lo que Jeremías le pedía en oración y él le concedía, pero no le concedía todo. Él le guardaba otras oraciones ahí para después. Entonces tenemos que ser pacientes porque así como las cosas se cumplen rápido, también se pueden demorar y nosotros nos desesperamos. Y resulta que allá en el cielo el tiempo es diferentísimo acá. Acá es pasado, presente y futuro. Allá es presente únicamente. El tiempo es cíclico. Y me mostró un reloj de arena.
que era el tiempo como que era de allá, pero también me mostró el tiempo que quedaba para él venir. Y así como, digamos, nos han enseñado que el día y la hora nadie la sabe, y es verdad, pero van a haber señales una semana antes, unos días antes, para que nos preparemos. O sea, no es que no nos cogieron de imprevisto, no, o sea, Él siempre nos va a avisar. Con el diluvio, él les avisó. 100 años creo que duró la construcción del arca, ¿sí? Pero hubo un diluvio Y una señal. y hubo una señal. Y ahorita va a pasar igual. Cuando Él venga va a haber una señal. Entonces ahí es cuando tenemos que ser inteligentes y conocer la señal. El Señor dice que nosotros tenemos la capacidad de entender las señales para la siembra y para la siega, pero somos hipócritas porque no entendemos el tiempo de Él, las señales del tiempo de Él. Y todo lo que está pasando en este momento son señales de ese tiempo. O sea, yo antes decía, tantos años que el Señor va a venir No ha venido. y entonces un día, ahorita, hace poco me puse a pensar en las señales que hay. Y claro, esta generación que queda después de los grandes predicadores ya no tienen como esa fuerza, esa motivación de ir a predicar el Evangelio, de enseñar la palabra, como la enseñaría, como le dijo Pablo a Timoteo, creo que la enseñara: te encarezco en el nombre del Señor, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo o fuera de tiempo, Sí. porque vendrán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. Falsos profetas. Y eso ya está pasando. Sí. Se Incluso está viendo. tú lo ves en la juventud que se ha bautizado, pero no toman esa de ir y hacerlo. Porque ahorita nos ha inundado mucho la tecnología, la inteligencia artificial, nos ha facilitado las cosas, pero también nos ha separado mucho del camino de Dios, ¿sí? Entonces, esa es una de las señales que ya están cumpliéndose para que el Señor venga. Antes de ir al momento en cuando despertaste, porque ahí casi que no quería ni venir otra vez, pero ya vamos para allá, te voy a Sí. hacer unas preguntas conforme Ok. a eso. Entonces, ¿cómo le gusta a Dios que le adoremos? A Dios le gusta que no lo adulemos. A Él no le gusta. O sea, está bien creer y verlo como el ser supremo, ¿sí? Pero a Él no le gusta, por ejemplo, las palabras que lo adulan, las lisonjas, creo que lo dice la Biblia, lisonjeros. A Él le gusta es que le digan el Altísimo, el Señor, el Soberano. Palabras humildes muy bonitas. De hecho, la palabra Dios no le gusta. Y si tú buscas, yo no sabía por qué, yo después vine y googleé. La palabra Dios viene del griego deux, que significa luz brillante, creo. No le gusta que le digan el alfa y la omega, ni el principio ni el fin, porque Él no es eso, Él es el eterno. Sino que Grecia no sabía cómo traducir el idioma al griego y le colocó el alfa y la omega, el principio y el fin, que era lo que más se asemejaba para ellos entenderlo, porque realmente lo que decía en la traducción, en la letra original, era el eterno. Igual no significa que si tú lo haces de un corazón humilde, Él no lo reciba, ¿no? Exacto, de todas maneras, uno cree que de pronto, no, es que Dios me va a entender si yo le hablo en inglés o le hablo en hebreo, ¿no? Háblale como Con tú y tu yo estar hablando acá, corazón sí, o sea, transparente. si tú tienes acento, no sé, tolimense, háblale tolimense, ¿sí? Si tú hablas rolo, háblale rolo. Si tú tuteas, tutealo. Él te va a entender. No es que, no sé, y me disculpan de pronto si alguien se ofende, pero es que hay personas que saca palabras por allá que chalón, que loín, sí, yo sé qué significa, pero eso dejémoselo a los hebreos.
sea, prácticamente podríamos decir, el Señor quiere es tu adoración genuina. como colombiana, como colombiano, No como van a lo que somos. repeticiones o no, Exacto. esas, como que uno a veces quiere adornarlo y Él dice, porque lo adornes o le eches perfume, no deja no es más bonito, sino Sí, tu corazón. exacto. Por ejemplo, creo que muchos cristianos no entendemos cuando Pilato clavó en la cruz Jesús Nazareno, rey de los judíos. La Biblia dice que él lo clavó en el idioma hebreo, griego y latín. Y así se cumplió hasta el sol de hoy. Primero fue hebreo, después los griegos tomaron la palabra y la tradujeron al griego, y después la Biblia fue traducida al latín, y del latín fue traducida a lo que hoy conocemos, porque el idioma de nosotros pues fue una derivación de los romanos, del latín. Y, y por eso Poncio Pilato, cuando le dijeron los sacerdotes, le dijeron, no, es que no es el rey, él dijo que era el rey. Lo que he dicho. O sea, Poncio Pilato, sin saberlo, también decretó en la cruz que él era el rey de los judíos, sin saberlo. ¿Sí? Bueno, segunda pregunta. ¿Por qué no deberíamos tenerle miedo a la muerte, por ejemplo? Nosotros los evangélicos cristianos no deberíamos tenerle miedo a la muerte porque estando allá, o sea, donde vamos a ir después de la muerte, es mucho mejor que estar acá. O sea, yo en ese momento le digo al Señor que me lleve, no porque yo desprecie la vida, no, porque yo ya tuve la oportunidad de ir y ver dónde voy a ir y quiero volver, o sea, quiero estar allá, ¿sí? Yo no me quería venir, yo no me quería, pero, o sea, Él me llevó a la puerta y me dijo que siempre esa puerta iba a estar abierta para mí. Pero entonces cuando me llevaba y me puso la mano en la espalda y me dijo, vaya que yo ahora mismo voy, o sea, textualmente me dijo, vaya que yo ahora mismo lo alcanzo. Vaya Queda, yendo que sí, ya voy. como cuando uno le dice a un niño, vaya papá que ya voy. ¿Sí? Vaya adelantándose. Exacto. Y yo vi el tiempo que quedaba y allá el tiempo que quedaba no eran como el reloj, sino como en distancia, más o menos unos 2 metros de tiempo. Y ahí ya no había más tiempo para que él regresara. O sea, él ya es consciente de que su tiempo ya va a ser. Sí, claro. Nos está dando espera a nosotros. Y nos está dando muchas señales también. Exacto. Entonces, cuando él me dijo eso, yo desperté. Y estaba yo en la clínica, la enfermera me estaba reanimando ahí, no sé, y yo me puse muy bravo con ella. ¿Por qué me Entonces, despertó? entonces ella me preguntó que por qué. Yo le dije, no, yo le pregunté la hora y me dijo, son las 12. Y entonces yo le dije, no, pero es que yo estaba en el cielo, yo no me quería devolver, ¿por qué me despertó? Entonces me llamó al doctor que me hizo la cirugía y me dijo, el doctor me contó los pormenores de la cirugía y pues dijo, me tenías asustado, estaba muy mal, bueno, me contó todo, estaban preocupados de que me hubiera muerto, de que sí, me fuera a morir, porque de hecho me dejaron hasta un drenaje, porque yo por dentro ya tenía era gangrena y todo por el tiempo de que habíamos esperado para la cirugía. Entonces ya la verdad era para haber sido mucho peor, incluso haberme muerto, pero pues el Señor no lo permitió. Porque tú me contabas que algo que tenía que durar de 45 minutos a 1 hora terminó siendo como, ¿qué? ¿4 horas? Casi 5 horas. Pero en el cielo, Y en el cielo fueron solamente 6 minutos. 6 minutos. Porque cuando el Señor me sacó del cielo, otra vez me mostró el reloj de arena y me dijo que habían pasado 6 minutos. Pero en esos 6 minutos yo vi muchas cosas, Claro, entendí muchas muchísimas. cosas. Hay momentos en que yo me acuerdo de cosas que yo vi, pero hay momentos que no me acuerdo. Y mientras estoy leyendo la Biblia, me acuerdo y otra vez me pongo a llorar. Porque la verdad cuando yo desperté, ese sentimiento de amor, de abrazo, de paz, eh, yo duré 3 días con eso. Llegó mi hermana, le conté, llegó mi mamá, le conté, llegó mi señora, le conté, llegó el pastor Orlando, le conté. Y él te dijo que, Y entonces él era así como
como prestándome atención. Como yo creo Y que todos están viendo en el computador así. sí, como que así Este es el momento de sacar la Biblia. atentamente él poniéndome atención hacia todo lo que yo le iba diciendo. Y al final me dijo, hermano, pues la verdad todo lo que usted me ha dicho, lo que me dijo de tal parte está en tal parte de la Biblia, lo que me dijo del infierno está en tal parte de la Biblia, o sea, yo no me lo había inventado, o sea, ¿sí? Mi esposa incluso creyó que yo estaba delirando por la anestesia, Ah, sí. pero cuando vio que le contaba a otro y a otro y a otro, entonces ella dijo, no, Es real. lo vivió, ¿sí? De hecho le conté después a un anestesiólogo, a un doctor que me atiende, y él sí de una vez se sentó y dijo, bueno, cuénteme, o sea, porque él ha vivido casos así. Algo que se me olvidó preguntarte antes de la última pregunta formal es que tú me hablaste de un túnel. Y entonces lo que todos dicen es como una luz al final del túnel. Pero tú me hablaste de un túnel, no me O sea, acuerdo. sí, yo escuchaba a muchos que dicen que van por un túnel, que ven una luz y que después, yo no. Ah, ok. Yo me dormí y aparecí de una vez en el cielo. El Señor me mostró las dimensiones, todas las dimensiones que hay. Pues uno cree que solamente hay 3 dimensiones, alto, ancho y largo, Y ya. incluso hablan de la 4ª dimensión y ya está ahí, pero hay muchas. Y en la que está Él, que uno cree que, uno se imagina que la santa ciudad de Dios está a millones de años luz en el Sí, espacio. sí, No, sí. resulta que está más cerca de lo que uno cree. Él me mostró que estaba a unos metros de este plano físico, por así decirlo, o a nivel de superficie, Pero en otra dimensión. en otra dimensión, y que cuando la Biblia habla de que los cielos se van a enrollar como pergaminos, es cuando Él va a rasgar esa dimensión como rasgó el velo de arriba hacia abajo, y vamos a poder verlo a Él y Acceder y a a su donde gloria. Él está. Y ahí es cuando todo ojo lo va a ver. O sea, toda la gente que no cree va a creer, va a tener que creer porque, o sea, ya no va a haber excusa. Es que de hecho, mientras yo estaba en el cielo me di cuenta que todo el tiempo me acordaba de todo lo que yo había hecho, desde que tengo memoria hasta ese día. Y yo decía, pero entonces yo no me sentía juzgado, sino que yo me sentía perdonado. Y yo era feliz por eso, porque yo decía, o sea, yo aquí en el cielo. O sea, eso es como, digamos, no sé, que se te presentara la oportunidad de ir a un lugar donde solamente van los más ricos del mundo, ¿sí? Que uno dice, yo aquí, o sea, un hijo de un Es que al fondo del campesino. Titanic. Exacto. No, resulta que en el cielo vamos a tener mayores cosas que esas, mayores galardones, o sea, un pago, y uno va a decir, bueno, Merecedor, pero ¿de dónde? ¿De Dios. dónde? Yo no, pues simplemente por haber creído, haber bautizado, o sea, haberse hecho bautizar y haber estado ahí. Porque el Señor no busca que usted sea perfecto, 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 sino que usted le obedezca. En lo poquito me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. O sea, imagínate, sobre mucho te pondré. No, Señor, es que yo me diste 5 talentos y te devuelvo 10. Lo mismo al que le dio 10 y le devolvió 10, ¿sí? Pero al que le dio 1 y lo enterró, ese sí. Entonces en el cielo pasa igual. Que tú eres fiel con el diezmo. En lo poquito me es fiel. Que tú le eres fiel con el ayuno. Dedicaste, no sé, te pusiste como propósito ayunar todos los jueves o todos los domingos y lo has cumplido. Y el Señor en eso eres fiel. ¿Sí? Que te propusiste en tu corazón evangelizar. Cúmplelo, o sea, simplemente lo que le propongas al Señor, haga un trato. Es que o nos han enseñado que el Señor es como un Dios bravo, como esos los de la Guerra Santa, los yihadistas, no hace caso y una vez lo inmolamos, no. Claro. Él es como un amigo al que tú le dices, venga, y si hacemos esto, y él te va a decir, sí, hágalo, vaya, hágalo, hágale, yo te doy permiso, vaya. No es como el papá que uno, papá, no, no, señor, no, él es al ¿Por contrario. qué? ¿Por qué no? No, Exacto. no es así. Sí, vaya que yo lo cuido, vaya que yo lo acompaño. Wow, qué lindo. Todo el tiempo estuvo conmigo, entonces yo entendí eso. No nos desampara. ¿Sí? Entonces nosotros en el tema de que no podemos criticar
a lo que hacen las demás personas, porque como Dios me mostró y me enseñó que todo venía de Él, desde la tecnología, así como cuando Él le dio al hombre la capacidad de trabajar los metales, y el hombre que hizo, crear armas y matarse en unos con otros, así como cuando le dio la energía infinita, que es la energía nuclear, y el hombre la convirtió para acabar ciudades enteras y muchas cosas más. Él aún así le sigue dando, porque Él me mostraba que Él sacaba su inteligencia y se la daba a la gente que iba pasando al azar, ¿sí? Y él dice, pídanme Y Él sabiduría. me decía, exacto, Él me decía, las bendiciones mías para todo el mundo, ¿sí? No por ser cristiano, por ser católico, no, a todo el mundo le caen las bendiciones. Entonces, algo que nosotros tenemos y hacemos mal es como decir, si me porto bien, me va bien. Sí, pero no siempre es así. Hay personas que sufren, y la Biblia dice que sufren como injustos, los justos sufren como injustos, y hay injustos que son bendecidos como justos, ¿sí? Y eso son cosas que nosotros ni entendemos, ni nos corresponde juzgar, ni preguntar, ni nada, porque Él me mostraba que nuestra mente no, en ese momento, nuestra cabeza no tiene la capacidad para entender todo lo que hay. Es como yo te decía, es como querer ponerle un juego, un programa a un computador del año 95, un juego de ahorita, Se 2025. quema, se quema. Claro, o se traba o no funciona. Entonces, como que todo a su debido tiempo, Él nos va a ir mostrando y nos va a ir enseñando hasta que ya estemos allá, que una vez que estemos allá, ahí sí todo el conocimiento va a ser para nosotros. Ahí es donde vamos a entender todos los misterios que hoy en día ni nos imaginamos que hay, porque Claro. nosotros creemos que los espíritus son de lo malo, y que no, Él me dijo, todo viene de los espíritus. Lo que pasa es que hay personas en la tierra que no sé cómo logran capturar a esos espíritus y convertirlos a hacer cosas malas, como las brujerías, la hechicería y demás. Y también hay personas que logran atrapar a esos espíritus para ayudar a los demás, ¿sí? Incluso, eh, incluso me mostraba que las personas que tienen dones, pero no lo dicen porque les da miedo a ser juzgados. Porque resulta que, digamos, no sé, tú un día lograste ver, no sé, los muertos, digámoslo así, y tú le vas a decir a alguien, y ¿qué es lo primero que te va a decir? Que tú estás loca, te meten a un manicomio, te mandan a estudiar de un psiquiatra, ¿sí? Y hay muchas personas, vea, después de todo esto que me ha sucedido, después de todo esto que he vivido, hablando con las personas, se sinceran conmigo, entran en confianza y me dicen, oiga, mire que yo tengo la capacidad de ver X, el Y, Z. futuro, pero no lo digo porque la gente no me cree, y me da rabia, porque me decía una persona, me da rabia ver cuando las cosas suceden, y yo pude haberlas evitado o pude haberle dicho, y me quedé callado para que no me fueran a satanizar. Y esos son Sí. dones que Dios le da a uno, así como te da el don de la palabra, el don de la evangelización, el don de la enseñanza. También hay otros dones que para nosotros son desconocidos, pero eh, así como nos han mostrado la historia de pronto que ese hombre que dijo que la tierra no era el centro del universo, sino que giraba alrededor del sol, y entonces lo iban a quemar vivo, entonces dijo, no, me retracto, porque no logramos comprender más allá de lo que realmente son las cosas. Entonces Sí. a nosotros, en vez de juzgar y de pronto satanizar las cosas, o enseñar de un Dios que es bravo, no, enseñemos lo que realmente es Dios, que es amor y paz, ¿sí? Y cada persona, porque Él me mostró que cada persona enseñaba a Dios de la manera que lo tiene en el corazón, Mm, ¿sí? Yo en ese momento te estoy claro. enseñando lo que yo viví de la manera que yo lo tengo en el corazón, pero hay personas que lo enseñan, sí, que es un Dios castigador. Sí, o sea, pienso que también es como Dios es amor. También dice en su palabra que es fuego consumidor, pero siento que no es ese el sentido con el que lo tenemos que predicar. En su momento vendrá y en su momento habrá el juicio, y lo que tú hablabas como de están esperando, Exacto. sí, el tiempo ya viene, pero definitivamente hay muchas cosas que no podemos entender en nuestra humanidad porque nos falta, sí, hasta el momento en que lo veamos lo entenderemos. Y bueno, una última pregunta que te Dime. tengo es acerca de las oraciones,
porque, o sea, no sé si por concepción o enseñanza, yo he como tenido en mi mente como que depende del esfuerzo que tú le pongas a tu oración, llega hasta un puntico, hasta algo en el cielo. Entonces como, uy, no, esa oración no alcanzó hasta el cielo, esa oración que se quedó ahí como en el aire, y uno, pues por ejemplo, yo me siento hasta culpable, digo, ¿será que no oré con tanta frecuencia que sí, como que no subió, por decirlo así Sí. coloquialmente? Bueno, lo que yo pude aprender de ese momento fue que así como el Señor te responde unas oraciones, unas peticiones enseguida, Él te guarda otras para después. Pero, o sea, la oración, el poder de la oración de lo que Él me mostraba es que consiste en siempre orar con el mismo propósito. Haz de cuenta que es como una alabanza, como un salmo, que siempre se va a cantar de la misma manera, ¿sí? Lo mismo la oración, que tenemos que hacerla de la misma manera siempre. No porque una vez es ora, Señor, digamos yo, Señor, sáname, devuélveme las piernas. Y al otro día digo, Señor, ¿será que usted sí me va a devolver las piernas? ¿Sí me entiende? Entonces no, o sea, todos los días Claro, con la convicción la de fe. que sí va a suceder. Así no suceda, porque es que resulta que nosotros tenemos planes y el Señor tiene un propósito. Entonces resulta que, no sé, tú en la vida quisiste ser doctora y se te presentó ser ingeniera. Pues entonces haz bien el trabajo de ingeniera, ¿sí? No te lamentes por no haber sido doctora. Haz bien lo que y agradece lo que tienes, ¿sí? Eh, el tema de la oración, por ejemplo, es que, digamos acá en la iglesia estamos orando por un enfermo y entonces unos oran que el Señor lo sane. Digamos, hay 100 personas y 20 oran que el Como Señor lo que sane. sí, el Señor, sánalo o llévatelo. Otros oran que no, que mejor se lo lleve porque está sufriendo mucho. Y otros oran que se haga su voluntad. Entonces, sí es, y dependiendo como la afinidad que tengan, pues así mismo el Señor responde. Dice la Biblia en Hechos que estaban todos unánimes orando, Ujú. ¿sí? Unánimes allá Y en el también que si aposento. se pusieren de acuerdo Dos o dos o tres. tres en algo, Mira que casualmente me pasó esta semana pasada leyendo el libro de Juan. Me gusta mucho el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Creo que es capítulo 14, 13 o 13, 14, bueno. Y encontré como 3 versículos o 4 versículos seguidos donde dice que todo lo que pidieres a mi Padre en mi nombre yo lo haré. Y después vuelve y repite lo mismo y después y después y después. Entonces yo dije, bueno Señor, ahora en adelante voy a empezar a pedir así. Pero yo quiero que usted me enseñe, ¿sí? Porque a mí me pasa algo muy bonito y es que yo a veces me estoy bañando o me estoy por ahí acostado y de la nada, o a veces no he podido dormir, entonces de la nada, lea la Biblia en tal parte. Y yo voy, busco y entonces me acuerdo de lo que Él me mostró y yo voy aprendiendo. Y yo le doy gracias a Dios porque incluso estando allá en esas, ¿cómo se dice? En la experiencia que tuve con Él, me felicitó y me dijo que me felicitaba pues porque yo entendía muchas cosas y que muchas cosas iba a entender y que siempre sonriera. Y esos días yo estaba orando que me perdonara desde que había sido engendrado, porque de pronto tal vez uno no sabe, mi mamá no me quería tener, o mi papá, o de pronto no era el momento. Bueno, que me perdonara, sí, por la cosa mala que hice tal día, por la cosa cuando era niño, por esto, por eso. Y también le agradecía por haber estado en el cielo, por haberme dado esa oportunidad, por todo lo vivido, por todas las cosas bonitas que incluso ahorita pues no alcanza el tiempo para, porque hasta se me olvidan de tantas que fueron. Y él me dijo lo mismo que le dijo al ladrón que estaba a la diestra, que desde que yo me había bautizado estaba con él en el paraíso. O sea, desde el momento que yo reconocí que Él es el Señor, que Él es el que murió por mí, por ti, por todos, ya hacía yo parte del paraíso. Obviamente pues allá en el paraíso también vi que está como por categorías. Yo no entendía por qué. Habían unos sirviendo, habían otros adorando, habían otros. Pero leyendo la Biblia me di cuenta ahí está. que ahí está, sí, o sea, está definido
que dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. A otro le dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y así muchas cosas, o sea, bienaventurados los que sufren, porque ellos recibirán consolación. Entonces cada persona va a tener como una forma diferente arriba. Y es lo que nosotros todos creemos que no, que todos vamos a ir a hacer lo mismo, que todos vamos a ir. Y no, él me mostraba que no es así. Que todo el tiempo uno ahí Que todos vamos, cantando sí, y danzando que y todos ya. vamos a tener una parte en el reino, Porque es un reino, es un reino. justamente, ¿no? Pero todos vamos a estar igual de felices por lo que nos ha dado, Gloria a Dios. por Gloria a Dios. por el mismo pago. Así como la parábola donde el que había contratado en la mañana, al mediodía y a la tarde, a todos les pagó por igual. Tal cual, o sea, no que porque yo llevo 20 años o 30 años en el evangelio y me va a ganar, no. Depende de lo que yo haga, pues así mismo voy a tener también una perlita, un Recompensas. adorno en la corona. Entonces, son muchas cosas que son, en este momento no son entendibles para nosotros, pero lo único que yo digo es que ya que estamos acá, continuar, ¿sí? Y el hecho de que de pronto tú siendo de la iglesia te apartes, te alejes, Dios no te va a dejar. Amén. Siempre Él te va a tener ahí como de una orejita mientras, así tú te vayas por el mundo a hacer cosas, pero Él te va a tener ahí vigilada, porque ya eres de Él. O sea, el bautismo es algo, yo creo que es lo más grande que hay. Eso te iba a decir, como para que cerremos con un mensaje. Tú me hablabas de que querías darle un mensaje a esas personas que de pronto no habían tomado la decisión de bautizarse y que de pronto no lo veían necesario, que eran como, no, pues yo creo, voy a la iglesia o pues yo tengo mi relación con Dios, no Sí. veo necesario el bautismo. Bueno, pues al igual que les dije a los hermanos de la iglesia en Kennedy, les digo aquí hoy es que los que están indecisos en bautizarse, en los que de pronto vienen a la iglesia pero no sé, no dan el primer paso, les da miedo, yo sí les quiero como exhortar a que lo hagan, que no esperen que les toque como me tocó a mí. O sea, yo más de 30 años escuchando el evangelio y me decían y me mostraban y tuve que sufrir ese accidente y aún así, después del accidente y todavía no quería. Y tuvo que el Señor tener ese encuentro conmigo para yo ahora sí decir, sí, es real y es real. Y como les decía yo ese día a los hermanos, bueno, si ustedes no le creen a la palabra, créanme a mí, porque yo lo vi. Yo estuve. Yo morí y volví. Wow. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de volver, no sé si de pronto solamente para dar este mensaje y tal vez después de dar este mensaje me voy. Ojalá fuera así, porque yo sé para dónde voy. Qué lindo ¿Sí? que tú anheles eso. Pero que no les dé miedo. O sea, ojalá todos tuvieran la oportunidad ojalá de ir al cielo y ver con los propios ojos y volver y decir, sí, tienes razón. Entonces, ya para terminar, mi esposa después de que yo le conté, ella me dijo que viera la película 90 minutos en el cielo. Yo no quería, al final por allá un día, como después de 3 meses a regañadientes la vi. Pero como me aburren las series que son demoradas, yo era adelante, hasta que llegué al final. Sí. Cuando el protagonista le cuenta a la esposa, no, yo me puse a llorar. Era como si él estuviera contando mi historia. Wow. Y cuando muestran esa parte final de la película, las puertas del cielo y la reja y la gente que lo acompañaba a él, era mi historia, narrada desde otra perspectiva. Y casualmente este hombre también era cristiano, era pastor o algo así. Y no es que tú hubieses visto eso antes, Antes, como para yo uno lo decir, vi. ay, me lo soñé. No, Pues, porque yo vine a ver esa película, sí, como en marzo, 3 meses después de la cirugía. Entonces, yo dije, no, o sea, ya qué más pruebas quiero. O sea, cada vez que yo como que dudo, porque es normal que todos tengamos sí, dudas, tenemos dudas. pero cada vez que me pasa eso, como que, ¡pum!, aparece algo que me dice, vea, ¿se acuerda? Vea. Acuérdate. Entonces, ahí vuelvo y digo, sí, Señor, perdóneme porque de verdad, si es así como lo viví, si es así como me lo dijiste, no estoy equivocado.
De pronto para algunas personas estaré equivocado, de pronto para otras personas no, pero pues esto no lo hago con el fin de que me juzguen o que no, sino que darles a conocer mi experiencia, porque una frase textual que me dijo el Señor es: cada uno es cada uno. O sea, el que se va a salvar, se salva. Y que ya no había necesidad de ir por el mundo a traer las almas, porque ya Él las va a hacer que lleguen a la iglesia, porque ya no hay más que esperar. O sea, ya las pocas almas que van a ser salvas, Él va a hacer que vengan a la iglesia Amén. sin ir a buscarlas. Los bautizados, lo que tú hablabas, ¿no? Sí. Y de todas las iglesias, o sea, no solamente en la que estamos nosotros, sino de todas. Entonces tenemos que amar a las otras iglesias, a los otros hermanos, como si fuéramos nosotros mismos, porque me dijo que el hecho de que las ovejas estuvieran comiendo en otro potrero no las dejaba de ser ovejas, seguían siendo ovejas. Es un amor inexplicable. Entonces yo no puedo decir, ellos se salvan, ellos iban al cielo, ellos no, son ovejas. El Señor hará con ellos igual que conmigo, entonces. Pues mi hermano, Yael, muchas gracias. De verdad que yo creo que salgo de aquí y voy a quedar así. Y voy a leer la Biblia. Pero quiero darte una insignia y que creo que es perfecta para ti porque de lo que hemos visto y oído, eso compartimos. Amén. Entonces, gracias por estar acá. A ti muchísimas Gracias por tu Señor te bendiga. testimonio. Y yo creo que no hay palabras, pero muchas gracias. Bueno, a las personas que nos ven, pues también gracias por verlo, por conocer la historia tan impactante y ese testimonio tan bonito. ¿Te sientes privilegiado? Sí, totalmente. No me siento más que nadie en la tierra, pero sí me siento más que lo que era antes. Wow. Sí. Creo que nos vamos con esa frase. Muchas gracias a todos por ver y gracias por estar aquí. Muchísimas Dios gracias. bendiga.